Bueno, uno al parecer ya está por aquí. Les damos una cordial bienvenida aquí a su casa, Radio Educación. El día de hoy nos complace tener esta presentación del libro y les voy a platicar un poquito de qué va. Mejor conocida como La Nacha Rodríguez Márquez, vierte en las páginas de Cartas de Libertad la memoria y reflexiones en torno a la represión del Estado mexicano en un momento clave de la historia moderna de México. El movimiento estudiantil de 1968, sus anhelos de igualdad y de justicia. Escrito durante los años de cautiverio que vivió en la prisión de Santa Marta, Catitla, La Nacha también recupera y da espacio a la nostalgia emotiva, a través de la correspondencia que sostuvo con otros sobrevivientes de aquel 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Aquí ella evoca sus sueños, sus miedos y también, por qué no decirlo, el dolor que le representaron 2 detenciones arbitrarias y su encarcelamiento en una prisión común a merced de la violencia y del acoso. Cartas de Libertad también es un llamado a saldar la deuda histórica con las mujeres que participaron en el 68, pues muchas de ellas han quedado en el anonimato. En este volumen de 175 páginas, editado por Quinto Sol, es que vamos a presentar esta obra literaria y quiero mencionar quienes nos acompañan en esta ocasión. Está con nosotros la psicóloga Sofía Angélica Silva Gracia, feminista y promotora de derechos humanos, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros David, ¿ya está por acá? Muy bien. David Sánchez Cortés, licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien actualmente se encuentra escribiendo un trabajo sobre la memoria pública y los usos políticos del movimiento estudiantil. Un aplauso también para él, por favor. También está el día de hoy Dolifet Mercado Antúnez. Ella es activista, bailarina y defensora de derechos humanos. Otro aplauso, por favor, también. También ya está por acá con nosotros, si no nos engaña la memoria, el licenciado Alejandro Martínez. Aquí nos falta un poquito de información, pero bueno, quiero que le brinden también un fuerte aplauso. Él también es, como todos los que nos acompañan el día de hoy, activista, promotores de derechos humanos. Y bueno, pues quiero que también demos un gran aplauso a La Nacha, que voy a cederle en este momento el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, la contingencia ya me hizo efecto. Tengo algo de tos, estoy un poco ronca, pero con mucho amor y mucho gusto estoy aquí con ustedes. Les agradezco profundamente que hayan venido. Esta es mi casa, después en la cual viví mi infancia en Taxco Guerrero y en la que vivo actualmente. Pero yo platico que cuando yo me uní con un exguerrillero que conocí en Lecumberri y tuve a mis hijas, ellas eran radioeducaditas como yo. Ellas crecieron con un programa que se llamaba De Puntitas a las 7 de la mañana, que todos ustedes han de conocer. Ellas, con esa educación, me han dado las grandes satisfacciones que he tenido en mi vida. Pero hoy me siento más feliz porque tengo a mi familia extendida, que son ustedes. Está conmigo aquí mi medio hermano, el escritor. Levántate, por favor, chiquito. Él es muy grandote, pero él es un escritor reconocido que me hace un verdadero honor de estar aquí conmigo. Además de él, tengo varios compañeros sesentachocheros, les digo yo, que están aquí conmigo, que nombrarlos es difícil, pero que a todos los amo. Y yo quise hacer esta presentación aquí con puros jóvenes, como soy yo. Yo soy una adolescente, me dice la psicóloga que soy una puber, porque cumplo 7 y 5
¿cuántos son? 12 años. Soy una puber. Y realmente me da muchísimo gusto que estén aquí y que los puedan escuchar a ellos, porque a mí me han nutrido con sus conocimientos, pero además me han nutrido con algo que es maravilloso: la amistad entre los jóvenes y los ancianos. Yo siento que la amistad no es una barrera para las edades ni para nada que sea una barrera de frontera. Por lo mismo, estoy muy contenta de que todos sean jóvenes, todos son chicos preparados, son chicos que han estudiado mucho. Acabo de estar en un evento de la Facultad de Derecho con unas compañeras que mis respetos, porque yo siempre aprendo de ellas. Entonces espero que ahora todos podamos aprender de esto. No es tanto el que yo no soy escritora, pero hice con mucho sentimiento este libro, porque quiero que algo trascienda de eso que vivimos mis compañeros y yo. Las cartas son de compañeros, no de todos, pero de algunos que estuvieron en Lecumberri cuando yo estaba en Santa Marta y que logré encontrar a los 49 años. Fíjense, a los 49 años no de vida, sino para cumplirse el 68. Tengo muchas familias aquí, de diferentes, pero para mí son mi familia extendida, a los cuales amo, y le doy muchas gracias a Radio Educación, a la compañera Liliana y a todo el apoyo que me han brindado. Espero disfruten esta presentación. Gracias. Pues ahí está la voz de la Nacha, que traes porra el día de hoy. Y bueno, voy a corregir la presentación para el abogado y especialista en derechos humanos Alejandro Martínez. Y bueno, ahora sí, cedo la palabra a la Nacha y muchas gracias nuevamente a todas y a todos por estar aquí. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? No es por dejarlo de mencionar, sino porque lo estoy en el cual viajé en el 66, 67 a Cuba. Éramos amigos de antes del 68 y era muy amigo de Roberta Bendaño, la tita que está aquí. Es Milo, el cantante de Los Nacos, que para mí es el gran referente del movimiento del 68. Milo, lo amo como un gran amigo. Y él dice que como no lo mencioné en el programa, él es el invitado anónimo. Pues anónimo o no anónimo, él es una persona solidaria que toda la vida que yo lo he reclamado para diferentes causas, él siempre está presente. Un gran aplauso para el Milo, que lo vale todo. Bueno, pues empecemos para que no se les haga más tarde, que bueno que ya comieron algo, tomen mucha agua porque si no nos vamos a deshidratar. Comenzamos con la gran Sofía, la psicóloga, Sofía, mi gran amiga. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias Nacha, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. La verdad es que la invitación para presentar el libro, que me fue llegando así como poco a poco desde que se estaba haciendo, yo ya la estaba como esperando, pero sobre todo en algún momento también me sorprendió porque es difícil saber cómo presentar un testimonio como este, sobre todo por, sí, a lo mejor la diferencia de años, que yo creo que tampoco es una frontera tan grande, pero de pronto sí por el desconocimiento de algunas cosas que tienen que ver con la experiencia y que sí, con esa diferencia de años, pues a veces no se puede como resolver tan fácilmente, ¿no? Sin embargo, la parte que no me sorprendió tanto fue el hecho de saberme y de considerar a Nacha como una amiga, ¿no? Hace 6 años que conozco a Nacha. Citlali Hernández nos hizo el gran favor de conocernos. Ella misma dice que está muy orgullosa de haberlo hecho.
pues por lo que ha surgido, ¿no?, con estos pocos años de esta amistad y que Citlali sabe, ¿no? Entonces yo agradezco mucho que esa oportunidad se haya dado y bueno, quisiera comenzar con algunas cosas. Yo siempre les pongo notitas a los libros, entonces tal vez ahí me voy a llevar algún tiempo, pero sí está bien, gracias. Hay una parte que me parece bien necesaria de recordar y es por qué este libro tiene tanta vigencia en este momento, ¿no? Y resulta que bueno, por ahí de la página 97, Nacha nos comparte algunas reflexiones a 83 años de una de sus detenciones arbitrarias, en la que fue testigo de diferentes torturas que se hacían a jóvenes en ese momento. Y en este testimonio ella comienza haciendo una fuerte declaración de cómo en ese momento, como en el 83, se hablaba del sadismo y del salvajismo y de las diferentes cosas a las que se estaba enfrentando la población y cómo las cosas de las que eran capaces los responsables de secuestros en ese momento, ¿no? Pero hace una anotación muy precisa y es decir que esos secuestros tenían una escuela y la escuela era el mismo Estado, ¿no? Y entonces habla de su testimonio, de cómo fue secuestrada y fue torturada por miembros del Estado, y habla de cómo eso se fue reproduciendo pues también en la delincuencia. Y eso es algo que estamos viendo ahora. Las cosas que hoy se viven en las calles y que hoy se denuncian como responsables a los delincuentes, la principal escuela ha sido el Ejército Mexicano y la principal escuela ha sido el Estado mexicano. Me parece que esas líneas nos hablan de la vigencia de este texto, pero no así de todo lo que significó esa experiencia, ¿no? El texto Cartas de Libertad nos habla de muchas otras cosas, nos habla de la esperanza, nos habla de la amistad, nos habla de la solidaridad, pero cómo todas esas cosas suceden en un contexto sumamente adverso y cómo a pesar de todo lo malo que puede ser la prisión y todo lo malo que puede ser la tortura, siempre hay algo que nos recuerda nuestra condición de humanos, nuestra condición de humanas, ¿no? Y bueno, yo quise comenzar con esa parte. Lo otro es pensar en las cosas que conforman este texto y es que son como pequeños retacitos de cosas que se fueron conjuntando a lo largo del tiempo que estuvo Nacha en prisión, pero yo creo que mucho más allá de eso, ¿no? Porque está en la intención de guardar eso, de guardar esas cartas, de atesorarlas, de incluso conformar un álbum de fotografías, de conformar un álbum de recuerdos. Y entonces eso en realidad sucedió a lo largo de estos 50 años, ¿no? Y reencontrarse con todos esos recuerdos, yo estoy segura que no fue nada fácil, lo sé bien, ¿no? Pero el esfuerzo de hacer eso yo creo que habla de lo necesario que es generar testimonios diversos de la historia, ¿no? Que no sean una historia lineal, que no nos quedemos con una sola versión de la historia, una versión que, dicho sea de paso, casi siempre es masculina. Entonces, la manera en la que se ha ido construyendo este libro es a partir de diferentes retacitos de cosas que se fueron juntando, ¿no? Y me hizo pensar en la idea de la carta y en cómo la carta es y no es efímera, ¿no? Hay una parte de las cartas que no podemos conocer porque no tenemos las respuestas de Nacha, a esas cartas, ¿no? Las respuestas de la nena a esas cartas. Pero sí la podemos suponer, la podemos imaginar y le podemos poner ahí los componentes que nosotras como lectoras queramos ponerle, ¿no? Y eso es lo interesante y ese es el carácter efímero de esa memoria.
Sin embargo, está también la permanencia de lo que significa escribir a puño y letra una carta, y que muchas de las nuevas generaciones no van a... Y bueno, por eso elegí escribir una carta para comunicarme con Nacha en esta presentación, intentando pues también pensar en el ejercicio que es la escritura, ¿no? En un papel X que no tenga que verse súper bonito, ¿no? Pero que se pueda convertir en un recuerdo. Y pues se la voy a leer. Mi muy querida amiga Nacha, tener la grata oportunidad de leer y compartir, además, la presentación de estos fragmentos de memoria que guardaste por largo tiempo, me hace confirmar las muchas cosas que durante estos 6 años de amistad que hemos construido he podido aprender sobre ti. Especialmente me refiero al espíritu de escritora de la historia que tienes sin lugar a ninguna duda. Los relatos que compartes como cartas, como fragmentos de diario, como fotografías, como versos, son una forma implacable de demostrar que la historia tiene muchas formas de contarse, muchas otras de escribirse. Cuando nos conocimos, una de las cosas que más me gustaron de ti fue cuando dijiste que todos se acordaban del 68 como el 2 de octubre, pero pocos pensaban en la alegría de los meses previos en los que floreció uno de los movimientos estudiantiles más importantes de América Latina. Desde entonces pienso... Ay, perdón. Es que no puedo ver. Desde entonces pienso en lo importante que es tener la posibilidad de todas estas versiones, de recordar también desde el gozo, desde el amor, desde la alegría, y me pregunto, ¿qué sería de nosotras si nos contaran esa historia del movimiento social? Con las alegrías, las tristezas, los dolores y la sensación de sobrevivencia, pero también con la esperanza y las muchas pasiones que se ponen en juego en medio del movimiento. Sé bien que hay quien los estudia así, pero me refiero a la memoria colectiva, a esa de la que uno toma referentes, símbolos, que lo mismo resuenan en la universidad que en los mercados, en las calles. Todos y todas tenemos derecho, pues, a contarnos distinto la historia, a no contárnosla nada más desde el dolor, desde la historia de la prisión, desde la historia de la represión, que es la historia que quieren que nos acordemos, ¿no? Y no esta parte lúdica, esta parte divertida, esta parte pasional, que es también el movimiento social, en donde florecen muchas otras cosas. Florecen amistades que duran toda la vida, florecen amores que aunque sean fugaces también duran toda la vida, florecen también otras formas de redescubrir nuestra vida y de redescubrir la relación que tenemos con nuestra historia. Florecen muchas cosas, de esas hablamos menos. Es precisamente a eso a lo que nos invitan las cartas de libertad. No dejan de ser románticas, visiones de lo que fueron los años 60 y 70, porque la esperanza y las ganas por cambiar el mundo se viven y se expresan así, con mucho romance, y pues ni modo, así pasa. Pero, sin embargo, muestran también los anhelos, lo agridulce, las ganas de rendirse que pueden dar de vez en cuando, pero que no se confiesan en público, porque no se permite, porque pesa y porque eso no es de hombres. Ese es el delicioso encuentro que permiten estas páginas, encontrar los detalles de la intimidad que sostienen el movimiento, la solidaridad, la sincronía, el desamor, el miedo, la melancolía, las pequeñas alegrías, las pérdidas, la sororidad, en fin,
esa parte fina del tejido que solo se puede apreciar cuando una se acerca a mirar las puntadas, el color, la textura del estambre. Me ha emocionado sobremanera el detalle de los dibujos en óleo intercambiados con Arturo y la forma en que se fueron convirtiendo en fondo y en forma del álbum fotográfico, porque la sensación de intimidad tiene muchas vías para expresarse y creo que hay situaciones que nos exponen a estar más sensibles a ellas. Pero sin duda también hay personas con el corazón y el ser más dispuestos para encontrarse con esos momentos de intimidad. Y ese sin duda es tu caso, Nacha. Mi abuela tenía una frase que todos aprendimos al pie de la letra y que es: el que guarda siempre tiene. Ella la convirtió en una forma de estar en el mundo, guardando literalmente de todo. Y yo sé que tú, Nacha, también tienes un poquito de eso. Y pienso que sí, el que guarda siempre tiene, pero ¿para qué se tiene? ¿Y qué elegimos guardar? Y mejor aún, ¿cómo lo guardamos? Pues eso, hay cosas que se guardan porque son historia, porque forman crónicas de lo pequeño, de lo que no se cuenta en los libros de texto. Has tenido el buen tino de guardar, de atesorar palabras intercambiadas y deseos que expresan a una generación entera, que las representan y que viene a contarnos nuevas cosas a las generaciones que seguimos. Y es que no es lo mismo guardar en un archivo que nadie va a ver, que guardar en un cajón de tu casa que tampoco nadie va a ver, que guardar en una despensita o en un armario que voy a desempolvar dentro de 20 años, ¿no? Que guardarlo solo, aislado de nada, para que después se convierta a lo mejor en un libro que sí otros van a ver, ¿no? Y del que otras van a aprender. Entonces pensemos, sí, el que guarda tendrá, pero ¿y para qué quiere tener? Sé de buena fuente que el andar para recordarte, para reencontrarte con toda esta historia, no fue nada fácil, porque recordar no es fácil y hacer memoria mucho menos. Pero si no fuera por la insistencia en no olvidar, hay cientos y miles de historias que son indispensables, que no podríamos recordar ahora. Y esta, la memoria del tejido fino, es la que más se pierde, por cierto. De lo que en ese momento estaban sintiendo y soñando, jamás se podría haber resguardado de no ser por las mujeres que deciden poner su atención y su corazón en estos los pequeños detalles que le dan rostro y espíritu a la historia y, por cierto, también a los movimientos sociales. La premisa feminista de que lo personal es político nos ha costado una buena parte de la vida. Nos ha enfrentado con el dolor de transformarnos, de renunciar a lo que un día fuimos para que otras puedan ser. Nos ha costado las relaciones, las amistades, la familia, pero nos ha regalado la fortuna de encontrarnos con otras mujeres que en otros tiempos, en otros espacios y vidas, muy otras han apostado por lo mismo, por decir, esta urdimbre que se teje en la intimidad importa y que es la base que sostiene los grandes cambios políticos y sociales. Estas pequeñas cosas, esto que se decide decir y no decir, estas amistades entre mujeres, esta sororidad a la hora de la prisión, este mirarse por el espejito con la otra que está en la celda de al lado, es acercarse a tocar en la pared para escuchar por qué la compañera de al lado está llorando. Esas pequeñas cosas sostienen la esperanza y sostienen la posibilidad de que el mundo se transforme, pero no vienen los libros, o en algunos sí.
Me siento dichosa de poder tejer mi historia contigo, en el conocimiento de que nuestro respeto y admiración mutuos es lo que nos ha enseñado a las dos cómo ser amigas y también cómo ser compañeras. Porque nuestros esfuerzos porque el mundo sea lo que soñamos para todas, las que vienen, tenga frutos y se escriba en estas páginas, en todas las que, en una servilleta, en cualquier pedazo de papel, y que aunque nuestros nombres no se recuerden, nuestras acciones sí sean vitales para que la libertad de todas sea posible. Con todo el corazón. Y bueno, pues la verdad es que hay un montón de cosas que creo que son indispensables del texto, ya se irán dando una vueltecita por él y le irán disfrutando, pero creo importante mencionar o tener bien claro el contexto, porque de pronto, como dice Nacha, las fotos se ven y parece que están así como en una escuela, ¿no? Las fotos de la cárcel. Pero es que es una cárcel, no deja de serlo. Y no se nos tiene que olvidar, dice por ejemplo un pie de las fotografías. En la primera imagen, de las tres que están juntas, del lado derecho, aparecemos de izquierda a derecha, Florinda, la Tita, yo y Lucía con sus hijos y 2 niños de la prisión. Los niños de la prisión existen, ¿no? Hay niños y niñas en la prisión que tienen que vivir ahí por lo menos hasta los 6 primeros años de sus vidas. Y se supone que la prisión de Santa Marta, esta en la que estaba Nacha, se construyó con esa iniciativa, con la iniciativa de que las prisiones tuvieran condiciones para albergar a las mujeres con las necesidades particulares que tenemos en esos espacios. Pero no es así. Han pasado 50 años y no es así. Entonces son cosas que debemos seguir reflexionando y pensar que esas condiciones existen, que permanecen y que hay mucho por transformar. Y que esa es una prisión física, pero existen muchas otras prisiones en las que podemos estar. Y creo que la idea de que las cartas de la libertad exista es para pensar en la posibilidad de romper esas distintas prisiones, a partir sí de la memoria, pero de una memoria que se activa y que se convierta en acciones transformadoras y en donde tengamos más conciencia de qué lugar tenemos nosotras en este mundo. Pues muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a un joven amigo, también de años. Maravilloso encuentro tuve con él y desde ese momento ha sido un apoyo para mí. David, él se presentará solo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y bueno, también me llena de gozo el que la Nacha me haya invitado a presentar su libro, sobre todo siendo un libro tan importante. Y como toda presentación de libro, me parece que más que una invitación a comprar un paquete de hojas, un cúmulo de letras y demás, es tratar de comunicar una experiencia de lectura y tratar de compartir o expresar lo que como joven nos puede transmitir, sobre todo un testimonio de tantos años. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es de que yo creo que muchos, y seguramente jóvenes como yo, nos hemos de acercar al libro sobre todo para indagar un poco sobre el 68, para indagar qué pasó el 2 de octubre, cómo es que se generaron o cómo es que se configuró ese tejido social y ese contexto que permitió tal represión, pero también tal organización por parte de los jóvenes. Y como hace un momento ya comentaban,
Los meses previos al 2 de octubre fueron de fiesta, fueron de gozo también para quienes participaban, fueron de encuentro entre ideas, entre diferentes posturas políticas, entre definiciones ideológicas, y es lo que me parece enriquecedor del libro, que paradójico a encontrarse con este testimonio, como otros tantos libros que se han publicado a lo largo de estos 50 años de otros participantes, es de que el libro no nos habla propiamente del 68 como movimiento social, nos habla de su experiencia de la Nacha en la cárcel y cómo era el contexto del 68 más allá del movimiento, cómo era la juventud de esa época, cuáles eran sus sentimientos, cuáles eran sus esperanzas, sus ideales, y no a nivel únicamente político, que claro, ahí está, como ya lo comentaba mi compañera, se puede pensar la política desde el sentir personal, desde el ámbito privado, pero también tiene que ver con una generación de sensibilidades de una generación que se van perdiendo y pocas veces tenemos comunicación con ella. Muchos testimonios, como ya lo mencionaban un poco, mi trabajo se ha desarrollado un poco a través de la disciplina histórica, y yo me he encontrado muchos testimonios que desde esa perspectiva lo único que nos tratan de comunicar es un poco sobre el movimiento, cuáles eran los diferentes que conformaban, las trayectorias un poco políticas que tenían cada uno de los participantes e incluso muchas veces únicamente de los líderes masculinos. Y por esa parte también me parece sumamente enriquecedor el libro porque nos va abriendo muchas posibilidades de lecturas como capas. Otra vía de lectura es precisamente al ser la Nacha no una líder o como después se fueron definiendo como líder del CNH, sino más bien alguien que fue participando desde las brigadas y que por tanto tiene otra visión de ese momento, ¿no? También, por otra parte, al ser mujer, nos permite saber esa mínima o esa poca participación que tuvieron las mujeres y vaya, que no se me malinterprete por lo de poca participación, en el sentido de que no tenían actividades dentro de la organización o no colaboraban en las actividades del CNH, sino que, como sabemos, hace 50 años la población universitaria no es lo mismo que ahora. Yo me encuentro en la universidad en esos días y veo que la mayoría de mi generación es mayoritariamente mujer, es de sexo femenino. Y en cambio, hace 50 años era totalmente diferente. La mayoría eran mujeres, tanto por prejuicios sociales como por una serie de condiciones diferentes a las que ahora nos encontramos, ¿no? Y entonces son muy pocos testimonios los que tenemos y que se han tratado de recuperar en los últimos años de parte de las mujeres y cómo es que ellas participaban y cuáles eran sus trayectorias políticas. Y en ese sentido, la Nacha nos muestra de manera muy sincera que durante el 68 ella no había tenido una participación previa en otros movimientos, quizá como la Tita, en el movimiento magisterial, pero que sí tuvo durante la cárcel una formación. Y es precisamente en ese contexto de la cárcel cómo es que se pudieron generar, en vez de un sometimiento a la opinión pública o al interés de la juventud por tener una opinión y un reclamo político ante el contexto que estaban viviendo, más bien fue una incentivación o una oportunidad para poder formarse en los temas que a ellos les interesaba y poder tener una comunicación día a día con las personas que compartía celda y momentos de su vida. Otra vía de lectura son todas las herramientas que nos permite el libro para llegar a ese contexto de la época. Por una parte está la introducción que ella nos pone, la investigación que nos da Citlali, las propias partes del diario, porque no es un diario completo, sino partes del diario que va teniendo la Nacha durante su estancia en la cárcel, pero también las fotografías que ella va obteniendo y que muchas veces, como ya se lo he comunicado en varias ocasiones,
me parece que da pie a situaciones que uno que no ha tenido esa experiencia y mucho menos pertenece a esa generación del 68, le parecen surrealistas, le parece que no pudieron haberse dado, como lo que ya también comentaban, lo de que pudieran haber niños o hijas dentro de la cárcel y que acompañaban al que estaba, a la que estaba rea, ¿no? Dentro de la cárcel de Santa Marta. Otra vía que me parece muy esclarecedor o muy rica y que yo no me esperaba cuando abrí el libro por primera vez, fue que no es un libro propiamente de la Nacha. Digámoslo en el sentido de que todo el contenido que nos da no lo produce ella, no son sus cartas, sino que son de otras personas que le dieron la oportunidad y le dieron la confianza de que las publicara, quizá anónimamente, lo cual también parece muy bueno, más adelante comentaré por qué, pero que le dieron esa confianza de publicar las cartas y también las cartas que ella recibe de otras personas. ¿Por qué? Porque ese contexto que nos está dando el libro no simplemente se está formando con la perspectiva o con la visión de una sola persona, que ya en sí sería demasiado rica siendo la Nacha, sino que es, por ejemplo, de anónimos como JJ Caminante o como El Vikingo o como La Nena, la que nos da todo un contexto al tener la visión de diferentes personas y de diferentes situaciones o de diferentes experiencias de vida, y que vamos acompañándola a ella carta por carta o capítulo por capítulo, y en las que nos va contando sus preocupaciones incluso del día a día, las dificultades que van teniendo en su vida cotidiana al poder acompañar o al poder escribir simplemente una carta que quizá en la lejanía del tiempo y en la lejanía de la experiencia nos parecería un poco risible cómo es que no a alguien que queremos tanto y que se encuentra en la cárcel, incomunicado de toda la sociedad o de todos sus compañeros y familiares, nos parece un poco risible cómo no escribirle a esa persona tan querida diario a diario. Pero por supuesto, tanto los que se encontraban fuera tenían que seguir su vida, tanto políticamente como en la vida familiar y en la vida personal, como los que estaban en la cárcel se enfrentaban a diferentes obstáculos que le impedían emitir las cartas propiamente, ¿no? Por otra parte, también me parece muy entrañable esos momentos que nos regala el libro al presentarnos de repente un retrato de la Nacha pintado por presos de Lecumberri, o bien la radio que desde esa época tiene, o ciertos objetos o pinturas que si no mal entiendo, ella misma hacía, y que nos pone no solamente desde el lado de las letras, nos comunica esos sentimientos que tenía la Nacha en ese momento, ¿no? Y recupero un poco lo de que yo decía, que me parece bastante logrado, lo de que todos los personajes aparezcan en anonimato y con seudónimos. ¿Por qué? Porque este libro también se aleja un poco de los otros libros que podemos tener sobre el 68, en pensar que hay participantes particulares, en que hay personas que por su trayectoria o su biografía están destinados a participar políticamente, sino que los tenemos como un anonimato y los vemos desde su condición más humana, y en la que yo creo que como lectores nos puede comunicar y nos puede transmitir ese entusiasmo por participar desde la posición en la que estemos, y que no hay una sola vía para la participación política o para la organización entre los que nos rodean, para el diálogo, para el debate político, social, económico, de cualquier índole de los que nos rodean, ¿no? Entonces, por ese lado me parece bastante logrado, que tal vez no era el objetivo principal de que todos tuvieran un seudónimo, pero como lector me parece bastante enriquecedor, ¿no? Por otra vía, el libro en sí, yo le comentaba también a la Nacha que cualquiera que lo vea no únicamente le va a entrar el entusiasmo por leerlo, por saber un poco del 68, sino que en sí es un libro que tanto desde su diseño, desde su imprenta, todo ello está muy bien cuidado, y que nos permite como sentirnos orgullosos de tenerlo en nuestra biblioteca, en nuestra biblioteca personal, y poderlo ver ahí y de repente hojearlo, porque tampoco es una lectura lineal que nos obliga a sentarnos 1 hora diario o 3 horas al día para poder acabar y tener una idea de lo que nos trata de comunicar el libro, ¿no? Sino que simplemente
lo podemos abrir a mitad del libro, a 3/4, a algo que queríamos regresar y que queremos ver qué es exactamente lo que nos estaba diciendo, y eso no nos impide tener una experiencia de lectura bastante enriquecedora. Yo hasta el momento lo he leído 2 veces y dudo que esas 2 veces sean las únicas que lo vaya a leer, mucho menos a comentar con compañeros. Ahora tengo la oportunidad de comunicarlo con todos ustedes, mi experiencia, pero eso no me va a impedir, comunicarlo con compañeros, ¿no? A manera personal, tomando un café, y yo creo que también el libro tiene esa gran virtud, ¿no? Por otra parte, yo creo que también mucho de lo que como historiador o como alguien que trata de indagar dentro del 68 nos topamos muchas veces cuando vemos un libro de testimonios, es de que los testimonios tienen una finalidad, ya sea que quieren hablar desde el ámbito político, ya sea que tienen una finalidad en el contexto en el que están escribiendo, y muchas veces son ensayos, son reflexiones desde el presente. Lo que nos está presentando ese libro no son reflexiones desde otro momento, sino desde el propio momento del 68 y bueno, los años posteriores en los que estuvo Ana Ignacia en la cárcel de Santa Marta, ¿no? En los 70, en el 71, y que también, lo puedo decir, uno de los momentos que más me cautivó dentro de la lectura es en la parte del diario, cuando ella está comunicando el sentimiento que le provoca el que alguna de sus compañeras de cárcel le den la libertad. ¿Por qué? Porque para ella, por una parte, hay un contraste muy enriquecedor, digamos, de sentimientos, en la que se encuentra feliz, porque claro, una compañera ha logrado esa libertad que todos los que están en la cárcel quieren. Pero por otra parte, la Nacha sabe que por un momento, aunque sea indefinido, no va a poder seguir conviviendo con esa persona, ¿no? Y yo creo que también es algo invaluable dentro del libro, que de los testimonios ya hablan desde el conocimiento del paso del tiempo, ya saben cómo ciertos procesos que estaban viviendo dentro de su vida se acabaron y pueden reflexionar muy bien a través de ellos, ¿no? Ana Ignacia y todas las cartas nos están hablando con una incertidumbre sobre el futuro. Y entonces por esa parte yo creo que es otra vuelta totalmente a lo que hemos tenido en testimonios tanto del 68 como de los 70, como de la vida carcelaria, como de tantas aristas que se le pueden ver a este libro, ¿no? Y bueno, de nuevo agradecerle muchísimo a la Nacha por permitirme presentar el libro, por comentar un poco sobre él, y también decirle que como joven supongo que es una lectura totalmente diferente a la que tus contemporáneos van a tener del libro, y que nos llena de gozo y de entusiasmo el poder acabarse día a día las páginas, ¿no? Y que también es, yo creo que una invitación para todos los que tengan en su casa documentos, un archivo muy similares a los de la Nacha, y experiencias que quizá en primera instancia puedan verse como insignificantes, pero que una vez que se concretan como libro, van a ver que de verdad la comunicación que tienen con el lector es irreemplazable, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Para no aburrirlos, el amigo va a cantar dice él unas rolas. Seremos 1 o 2, pero para que ustedes se distraigan un poco y veamos lo valioso que es el Milo. Gracias, muy amables. Les cuento que justamente me da gusto estar aquí con puros jóvenes, incluyendo a la Nacha, y que su libro, ustedes son una parvada de voces que cuestiona el tiempo en su aletear. Muchas gracias. Esta rola tiene que ver justamente con lo que sucedió en 68, pero con respecto a las mujeres.
Aquí menciono algunas otras aparte de la Nacha: a la Tita, a Judith Reyes, a Manuela, a Guillermina, a Benita, y bueno, para todas dice: digo que Judith es la cantante, Margarita la poeta, pronto se conocerán. Cuando en los ojos de Manuela se rompan las fronteras del machismo ancestral. Luego Nelly baila en la tarima, cuando Nacha clandestina se pone a cuestionar. 4 llegarán a Santa Marta, donde está la viuda negra, quien ofrece su amistad. Aves nocturnas nacerán, buenas ojeras costarán, y así quisieron cabalgar, mostrar así su libertad. Marcia, Guillermina y la Benita descubrieron en sus cuerpos la empatía celular, mientras las madres de aquellas niñas están viendo que se presenten, la quieren encontrar. Dicen que el corrido de la Tita nació en las brigadas del dominio popular. Cuentan que la obra de Marcela hace un gran llamado a la paz universal. Aves nocturnas nacerán, buenas ojeras costarán, y así quisieron cabalgar, mostrar así su libertad. Ay, vuelan mariposas y palomas, sintiendo el aire tibio y la lluvia pertinaz. Digo que ese 30 de septiembre del año 68 decidieron caminar. Digo que ese 30 de septiembre del año 68 decidieron caminar. Aves nocturnas nacerán, buenas ojeras costarán, y así quisieron cabalgar, mostrar así su libertad. Aves nocturnas nacerán, buenas ojeras costarán, y así quisieron cabalgar, mostrar así su libertad. Ajá, ajá. Y efectivamente, desde Santa Marta, un día la Nacha se dio cuenta de que le salían las alas. De un lado, del lado del corazón, esa ala de la poesía, y del otro lado, esa ala que todavía la acompaña, la de la rebeldía. Y hago una segunda canción. Esta es de una mujer también del 68, Judith Reyes. Sin lugar a dudas, ella es quizás la compositora que más canciones hizo sobre el movimiento estudiantil. La mejor cronología que se puede escuchar sobre el 68 la hizo Judith Reyes. Y esta es la que nosotros escuchábamos en Las Guardias, esta es la que escuchábamos allá en Derecho, las que escuchábamos allá en Ciencias Políticas, en Filosofía, que era la parte que a mí me tocaba, pero seguramente que también sucedía en Ingeniería y en Arquitectura. Y la canción que ella hizo se llama Los restos de don Porfirio. Recordemos que Porfirio Díaz
Se fue de México en 1911 después de los tratados de Ciudad Juárez. Y recordemos también que Porfirio Díaz muere en París, pero dice la autora Judith Reyes que sus restos políticos llegan a México. Y entonces estos restos políticos empieza a hablar de una serie de personajes que justamente nos recuperan esta vida cotidiana que es parte de este libro que hoy se está presentando. Y hay líderes de los que se hablan, pero que se pueden sustituir. Se habla de Fidel Velázquez, pero lo podemos sustituir por el Baester Gordillo. Se habla también del Sol de Balseca, que era un periódico que se mantenía, pero lo podemos sustituir por los Azcárraga, ¿sí? Ahora su periódico El Excelsior. Habla de otras cosas del significado de los artículos de la Constitución. Y bueno, con esto yo agradezco la invitación a la Nacha, a todos y a todas ustedes por esta calurosa bienvenida que le estamos dando al libro. Y va para ustedes entonces Los restos de don Porfirio. Y dice: perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio, perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio, pero ya no están en Francia los restos de don Porfirio, pero ya no están en Francia los restos de don Porfirio. Los restos de don Porfirio y en México los tenemos, los restos de don Porfirio en México los tenemos, y hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos, y hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Aquí no hay tiendas de raya, ni peones acasillados. Aquí no hay tiendas de raya, ni peones acasillados. Somos clase predilecta, te gusta andamos encuerados. Somos clase predilecta, te gusta andamos encuerados. El artículo tercero no tiene vigencia plena. El artículo tercero no tiene vigencia plena, porque hasta los sacristanes le juegan su matatena, porque hasta los sacristanes le juegan su matatena. Artículo 27, parece bueno y sencillo. Artículo 27 y parece bueno y sencillo, pa' matarnos en caliente, como a Rubén Jaramillo, pa' matarnos en caliente, como a Rubén Jaramillo. Artículos he nombrado y falta el 123. Artículos he nombrado, falta el 123. Ese con Fidel Velázquez es para andar al revés. Ese con Fidel Velázquez es para andar al revés. Aunque hay libertad de prensa y no me hagan ningún borlote, aunque hay libertad de prensa, no me hagan ningún borlote, más vale el Sol de Balseca que el hijo del aguizote, más vale el Sol de Balseca que el hijo del aguizote. Perdone la extravagancia y si piensan que es mi delirio, y perdone la extravagancia si piensan que es mi delirio. Ya ven cómo aquí tenemos los restos de don Porfirio, ya ven cómo aquí tenemos los restos de don Porfirio. Muchísimas gracias, muy amable. Con todo el corazón para todas. ¿La mesa lo acepta? ¿De qué? La balada. Está bien, porque es una canción que además nació en las... No está bien así, gracias. Nació en las brigadas del 68, nació en Ciencias Políticas y Sexuales. Justamente después en el mes de agosto, para ser exactos. Esta canción la empezamos a construir varios compañeros, finalmente le dimos forma. Para la siguiente marcha se había ya hecho en mimeógrafo, se convirtió en una canción súper famosísima, y resulta pues que en ese momento histórico, como después fueron otros momentos también, uno de los enemigos físicos, visibles, objetivos a los cuales se enfrentaba y se enfrenta el estudiante es el granadero. Bueno, ahora ya Claudia los extinguió, esperemos que sea cierto, pero igual. En ese sentido, entonces, había una canción en boga en ese año que se llamaba La balada del vagabundo,
en la cual un niño le preguntaba a su papá que por qué había pobres y había ricos, y el papá, con cara de papá, decía que eso se debía a la voluntad divina del máximo orador, pontífice, sacramental, celestial y omnipotente Jesús de Veracruz. Ante esta respuesta tan terriblemente reaccionaria y tomando en cuenta que este enemigo físico era el granadero, le cambiamos la letra y quedó como la balada del granadero, en donde voy a ser al niño, voy a ser al padre, voy a ser la madre y voy a ser a la familia. Papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es? Granadero. Ay, 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 ay. Un granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanzas de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, 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 ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes, Como aquel hombre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en presidencia? Ay, 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 ay. Escucha, hijito, no cantes esas cosas, porque el gobierno tiene muchas orejas. Salinas, Sus policías. y también sus halcones, por eso el gobierno. Ay, 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 ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes, como aquel hombre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Muchísimas gracias. Sí, funciona así. Bueno, ahora continuamos con la presentación. Viene al lado la compañera Dolifet, otra gran amiga. Esperemos que esté muy tranquila para lo que va a decir. No. Gracias. Bueno, yo antes de hablar ya estoy bailando. Sí me tengo que tranquilizar porque ya el piecito no me falló. Bueno, comienzo. Voy a dar un comentario acerca de mis dos posturas como estudiante recién egresada de Ciencias Políticas de la UNAM y también como bailarina y artista. Comienzo diciendo que Cartas de Libertad es un libro que en cada una de sus 175 páginas contiene precisamente la palabra libertad, implícita o explícitamente. Fue la libertad quien escribió este libro, materializada en Ana Ignacia Rodríguez Márquez, La Nacha. Aquella joven que pasaba apenas los 23 años, que comenzó a reunir esta serie de cartas, documentos, dibujos, poesías, de las que ya han hablado mis compañeros aquí. Esa joven de cabello negro, largo y seductor, que ya verán en el libro cuántos amores tenía. Bueno, que más bien, que cuántos amores querían estar con ella, pero ya los desenlaces los sabremos nosotros o únicamente los sabrá ella. Una mujer de mirada profunda e inquebrantable, así como su paso en esta vida, en esta lucha. La que portó digna y orgullosamente la manta de la Facultad de Derecho el 2 de octubre de 1968 y que fue abanderada de la misma facultad, y que hoy porta las banderas de nuestro querido y amado pueblo mexicano, porque ha marchado a lo largo de 50 años
dejando sus huellas en el asfalto, sus palabras en la memoria colectiva, su congruencia, su vida y sus pensamientos en la vida de todos nosotros. Aquella joven que el 15 de septiembre de 1969 escribiera en su diario, cito textualmente: nosotros, los que gritamos por la libertad, democracia, derecho, justicia, en fin, por tantas cosas, se nos encarcela y se nos priva de los más elementales derechos. Hoy estamos aquí por luchar y esto es un motivo de orgullo. En años posteriores, ¿dónde estaremos? ¿Luchando? Creo que más que nunca. Me llena de honor, orgullo y felicidad encontrarme aquí con ustedes, entre ustedes, presentando y comentando este libro de mi querida y entrañable amiga y ejemplo de vida, La Nacha. Hoy, 50 años después del movimiento estudiantil y popular de 1968, movimiento que marcó un hito en la historia de nuestro país, rompiendo estructuras de todo tipo, abriendo paso a muchas maneras de hacer democracia, de una verdadera democracia, viendo nacer una juventud consciente, politizada, una ciudadanía activa y participativa, es decir, que al mismo tiempo que exigía libertades democráticas, iba ejerciendo en la práctica las libertades democráticas, y eso es un gran mérito que tiene el movimiento del 68. Movimiento de alegría, rebeldía, de lucha, de conciencia. Movimiento que no se detuvo a pesar de las balas, y como prueba de ello, la vida de este libro. Si el movimiento del 68 hubiera quedado en el pasado, no podríamos encontrarnos leyendo este libro el día de hoy, porque es un libro que es una muestra de la conciencia, de las voces, de las consignas que gritaron en aquellos tiempos miles de estudiantes y personas de la sociedad civil que tomaron las calles, que exigieron el diálogo público. Sí, es una demostración de todo ello, y como prueba, la vida de Nacha, porque ella se ha encargado a lo largo de toda su vida de reforzar esas palabras que se gritaron con tanta voz en aquellos tiempos, con su lucha. Nada más y nada menos que reforzando esas palabras con su lucha y luchando también por nuestro pueblo mexicano. Y yo sé que esa lucha también representa la lucha de los compañeros caídos, no únicamente el 2 de octubre, los compañeros que siguieron viviendo y que ya han fallecido en la lucha, como mi abuelo, como miles de personas que conocemos y que hoy están presentes con nosotros, que tal vez no vemos físicamente, pero que están presentes con nosotros. Hablando desde mi postura como estudiante recién egresada, es posible observar que mantenerse toda una vida, como ya lo menciono, en el lado crítico, social, con el pueblo, exigiendo justicia, exigiendo el castigo a los culpables de los asesinatos del 2 de octubre, del 10 de junio de 1971 y de la Guerra Sucia, y así como otros crímenes que ha gestado el gobierno mexicano, es muy difícil, es sumamente difícil. Es difícil transgredir incluso las barreras nacionales, como lo ha hecho Nacha y el glorioso Comité 68, que no puedo dejar de mencionar, porque en conjunto han logrado ser un referente histórico de nuestro país, de la memoria colectiva, y del que justamente me encuentro haciendo mi trabajo de titulación, del glorioso Comité 68. Y es difícil, sobre todo en un país que se dice democrático, pero como nosotros sabemos, ha ejercido la democracia más que nada en la vía electoral y el sistema de partidos políticos, pero que ha sido autoritario y represivo con la disidencia, que es un elemento fundamental para una verdadera democracia. Así también lo ha sido con los movimientos sociales y estudiantiles y con los militantes y activistas, como desgraciadamente conocemos hasta el día de hoy, y que ya lo mencionábamos. Pero 68 nos enseñó que aunque las plazas se manchen de rojo, mientras una semilla se haya plantado bien, la vida florecerá, la memoria florecerá, la memoria de todos nosotros. El pueblo se unirá,
nacerá, no morirá. Al decir estas palabras, estoy haciendo una paráfrasis de la frase "la memoria florece" de nuestro compañero Raúl Álvarez Garín y gran amigo de Nacha, que seguramente también está hoy aquí con nosotros. Este libro es un puente que une el pasado con la actualidad y los difumina en gran manera. No existe esa línea, los horizontes se logran desvanecer en gran medida. Y es una herencia que recibimos nosotros, los jóvenes que estamos aquí y nuestras generaciones, y que de verdad nos compromete en gran manera, porque de la generación de 68 nació una unión estudiantil sin precedentes. Y si hoy tenemos escuelas y universidades autónomas, públicas y gratuitas, es precisamente porque ellos nos enseñaron a defenderlas y porque ellos crearon los repertorios de protesta, organización y lucha que hoy tenemos en el marco de los nuevos movimientos sociales. Los jóvenes aprendimos a exigir un diálogo público, a denunciar las arbitrariedades de todo tipo, a crear democracia, a elegir a nuestros representantes a nuestro gusto y a postularnos como representantes. Y si hoy ejercemos nuestra sexualidad libremente, es porque, como ya sabemos, la década de los 60 fue cuna de la contracultura en gran parte del mundo y México no se quedó atrás. Así también, en el caso de las mujeres, como ya lo han mencionado, las mujeres de 68 nos abrieron la puerta a muchas de nosotras, enseñándonos nuevas maneras de organización y activismo político y social, más que ejerciendo nuestro derecho al voto, conquista muy importante que habíamos adquirido unos años antes del movimiento estudiantil. En este sentido, recobra gran importancia mencionar, como ya también lo han mencionado mis compañeros, que nos lo presenta una mujer, pero no cualquier mujer, una mujer que vivió desde adentro del movimiento, desde el corazón del movimiento, desde los mítines, las asambleas, los mítines relámpago, las marchas, hasta la represión, el encarcelamiento, el secuestro y la prisión. Ella, junto con Roberta Bendaño Martínez Latita, fue una de las 2 estudiantes presas políticas de la Facultad de Derecho, a las que no se les dio la categoría de presas políticas, que compartieron prisión y celdas con las presas comunes. Es un texto, más bien una reunión de textos, que se convierten en un referente acerca del movimiento estudiantil, pero sobre todo en un referente de los años posteriores al movimiento, ya que fueron cartas y palabras que se gestaron desde la prisión, ya fuese en Lecumberri o en Santa Marta. Así también podemos ver los amores, las pasiones, los deseos que tenían los compañeros de libertad, compañeros que, como ya dijimos, sobrevivieron a una masacre física, pero también a una masacre psicológica y en muchas veces a la tortura, a la prisión, que vieron morir a sus compañeros, a sus amigos y también muchas de las esperanzas sociales que se tuvieron en ese tiempo. Pero aún así, vivía latente en ellos el lado romántico, bohemio, poético, es decir, el lado de la intimidad, el lado que no se ve detrás de la imagen del rebelde o la rebelde sin causa, como muchos gremios les llamaron para tratar de desvirtuarlos. En sus páginas podemos ver varias de las razones que convencieron a los compañeros de seguir luchando. La prisión fue un elemento decisivo en su vida, porque como sabemos, 68 fue una escuela política, pero también una gran escuela política lo fue la prisión. Y viéndolo desde otra lectura, desde la posición artística, también debo confesar que me ha conmovido tanto que no he podido leerlo de corrido. Simplemente no se puede leer de corrido. Tuve que parar en muchas ocasiones para volver a comenzar, porque es un libro que, si lo observan, es muy colorido, es un libro feliz, está lleno de pinturas al óleo, de retratos, de fotografías, de poemas, como ya lo hemos dicho, y obviamente no podía faltar la cara del Che, la presencia del Che en este libro y en la vida de Nacha, que es, creo que es su gran amor, más que todos los amores que se mencionan aquí, el del Che y el mío.
Al leer estas páginas y el fragmento del diario de Nacha, que como ya dijimos, se escribió en una pequeña libretita, en papel higiénico y en servilletas, uno se adentra en una y varias lecturas. Y claro que nos deja en suspenso tratando de vislumbrar los desenlaces, pero precisamente algo muy rico es que todos podemos imaginarnos. Es un cuaderno infinito a la imaginación. Uno vuela con el pensamiento, ya que el pensamiento y la imaginación jamás podrán ser aprisionados. Por más que se busque oprimir al ser humano, hay algo a lo que nunca nadie le podrá imponer una barrera, y es precisamente a los ideales, a la gran fuerza interna y espiritual, al amor, a los sentimientos arraigados en el corazón. Y es lo que hoy podemos ver en Cartas de Libertad. Las bellas palabras que se escribían en prisión, detrás de cerrojos y de celdas, pero que en su contenido tenían una libertad absoluta. Y se decían palabras desde lo más cotidiano hasta lo más erótico. Incluso se podían agendar citas. En las cartas acordaban un día, a cierta hora, los dos ver un eclipse o ver la luna. Y esa era una manera de encontrarse, aunque las barreras físicas los separaran. Era una manera de ejercer su libertad. Una pequeña libreta recobra un papel fundamental y protagónico en la historia que Nacha y en las historias que Nacha nos presenta, y se convierte en su amiga o en su amigo, en su cómplice, en el lienzo donde Nacha pinta los bellos paisajes interiores y los no tan bellos, porque también nos muestra y escribe sus miedos, sus tristezas, sus corajes, su ira, su rencor. Pero ella, ante todo, nos muestra su amor, su profundo amor. La amistad es fundamental en este libro porque también se menciona en cada página. Sin esas amistades no hubiera sido posible sobrevivir a una prisión tan oscura, con tantos problemas, con tantos miedos. Cito la página 114, donde habla acerca de esto. La amistad es lo único que puede darle una gratificación a la soledad y tristeza de vivir tras los barrotes de una celda, tras cerrojos, con carceleras, y de pronto un rayo de luz, una amistad. Voy a concluir mi participación con otra frase que escribió nuestra querida autora en la página 169 y que para mí demuestra un conjunto de lo que fue Nacha en aquel tiempo, de lo que es Nacha ahora, porque como ya se mencionó, ella es joven, es compañera, nada de que podría ser nuestra abuela, no. Ella es una compañera que marcha todos los 2 de octubre, todos los 10 de junio, en las marchas del Día de las Mujeres, en distintas marchas. Incluso ella ha marcado el paso de la marcha y nosotras vamos atrás de ella. Entonces ella es nuestra compañera joven, llena de vida y llena de amor. Amo al amor, amo a la vida, a las cosas bellas y, ¿por qué no?, a las feas. Amo mis recuerdos con los amigos, gozo y sufro. Quiero vivir, quiero seguir amando, pero concretamente, saber a quién y a qué amo. Tengo mucho amor, mucha fuerza para amar y ser amada, porque estando presa me siento libre, porque cuando estaba libre me sentía presa, porque ahora creo que he encontrado un camino por el que quiero andar haciendo camino, porque amo al Che y a todo lo que él representa, porque sueño el ser libre. Cierro la cita y solamente concluyo diciendo que al final del libro, la última página, nos muestran cómo Nacha escribe su agradecimiento a Amnistía Internacional y en unas letras grandísimas escribe: estoy libre. Muchas gracias. Espero que no se les esté haciendo muy pesada esta presentación, pero yo la quise así. La quise así porque
2 meses no voy a estar en México. Como ustedes saben, tengo una hija en Puerto Rico y un nieto. Me voy con ellos al pleno calor, no sé si lo resista. Le comentaba a ella que cuando vean una mancha llena de grasa, ahí está la nacha, desecha, porque si aquí es el calor, es el que me estoy preparando para el que voy a recibir. Pero el amor lo puede todo, y por el amor es que voy en estas fechas. Nunca he ido en estas fechas, pero es cuando mi hija está de vacaciones y podremos disfrutarnos mutuamente. Yo tengo una familia extendida que son ustedes. Mi familia real se está acabando ya, y aparte de eso, pues los seres que más quiero no viven a mi lado, pero en ustedes las veo, en ustedes las siento. Y sí les quiero decir que Dolifet dijo algo de la memoria florece. El comité se apropió esa frase, y para mí es bueno mencionarlo. La primera vez que yo presenté este libro fue en forma simbólica, el 26 de septiembre, en que los chicos, los 43 que deben de estar aquí, desaparecieron. Pero ese día murió Raúl Álvarez Garín, y Raúl me hizo prometerle, él y yo estábamos solos, y me dijo: no dejes de hacer ese libro, porque los compañeros con sus cartas tienen que trascender, y tú, con el amor que les tienes que trascender también. Raúl, he cumplido no una, ya va la 5ª vez. Terminaré en el sindicato de la UNAM el 4 de junio, y de ahí miré 2 meses, pero seguiremos en contacto en agosto, si es que no me deshice en grasa. Los amo, gracias por venir. Y gracias. Tengo que decir esto: no es luto, es amor. Yo tuve una hermana del alma que no fue de mi sangre ni de mi carne, pero fue mi mejor amiga durante 50 años. Yo tuve que ir a Puerto Rico y la cuidé en sus últimos 4 meses de vida. Él es mi hermanito, el que está aquí, por eso para mí es un honor que esté aquí, porque ella está presente no nada más en él, sino en el espíritu. Durante 50 años he vivido con motivaciones, pero desde que ella murió ha sido una motivación más para mí. El cáncer es cabrón y ni modo, tenemos que vivir con ello, pero si todos nos apoyamos con amor, la superamos. Está aquí conmigo, Alejandro, que es el último en presentar el libro. Lo dejé al último porque él es de los últimos que yo me he hecho de hermandad. Él es un tipo, perdón por lo de tipo, es un chavo muy positivo, muy bravo, desde mi punto de vista, es un cuate que ha logrado en la Facultad de Derecho, junto con sus compañeros y compañeras que están aquí, que renazca la memoria en la facultad, que renazca, porque la memoria florece. Y la primera frase que yo oí fue con esta muchacha. Un 2 de octubre llevaba una planta junto con otras compañeras, y le digo: ¿y eso qué significa? Dice: estamos haciendo ver que la memoria florece. Y ella llevaba una gran planta, bueno, se hizo gigante, monstruosamente grande, como era ella, una lavanda que le llamó la Tita, que floreció muchísimo y que creo que todavía por ahí anda. Y entonces en ella oí por primera vez la frase de la memoria florece. Es verdaderamente una bella, bella, bella expresión. Y si todos logramos florecer con la memoria y permitimos que la memoria permanezca, nuestro México será otro México. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos. Buenas noches a todas y todos por
estar en esta presentación. Es un honor para mí que la Nacha me haya invitado, estar aquí en Radio Educación, también por lo que significa para la cultura en México. Y al tenor de esta presentación, creo que primero pues agradecerles infinitamente porque este florecimiento de la memoria a que se refiere Nacha, pues no solo ha sido de manera simbólica una consigna, sino hay sobre todo compañeras, no solo en la Facultad de Derecho, pero sobre todo ahí en la facultad. Nacha, tú bien lo sabes, las conoces. Justo hoy estuviste en la mañana en un foro también por allá. Y creo que primero decirte que tú eres o fuiste y eres para nosotros, una dirigente en la facultad y en la universidad, porque muchas veces ese es un prejuicio que se ha quedado en los compañeras y compañeros de aquel momento, de que los dirigentes o las dirigentes solo eran las que estaban en el CNH, y no es cierto. Una mujer como tú en un contexto de una facultad que era 10 veces o 100 veces más machista, te eligieron en una asamblea, compañeras y compañeros, coordinabas la parte de finanzas para hacer funcionar todas las brigadas que salían a todas partes de la ciudad y más allá de la zona metropolitana desde una facultad tan difícil. En ese momento te enfrentaste a los porros, a las autoridades, y claro, había otra mujer que tiene el reconocimiento, digamos, más formal de ser dirigente, que es la Tita, y que reivindicamos su memoria en 2015 con ese homenaje que ya pues se les debía a ustedes. Y creo que ese es algo que radica tu historia de vida y el libro, de que es vigente la memoria, y no solo es vigente en el libro, en textos, en recordar, sino que tú, y te has dado cuenta ahora en la facultad, que fue el evento apenas hace unas semanas de Juan Méndez, la comunidad te conoce. Los chicos y chicas actuales, no solo los que están en la militancia, en organizaciones estudiantiles, te ubican, saben o entienden hasta cierto punto lo que significas tú, lo que significaste en su momento. Y creo que en el libro hay una parte que yo me quisiera centrar, que es cuando tú, como bien lo dices, fue una especie de posgrado de Universidad La Cárcel, donde tú piensas, te cuestionas, yo creo que muchas otras compañeras y compañeros, de cuál es el sentido de tu vida. Yo creo que el libro es un posicionamiento político extraordinario, porque como se ha dicho, lo personal es político, y entonces tú ahí lo dices en una parte donde hablas del Che Guevara, y dices que bueno, reflexionas sobre la construcción del hombre y la mujer nuevas, y tú dices, es que solo gozar, solo disfrutar es vegetar, eso no es vida. Tú lo expresas así, y expresa obviamente toda una generación, el ícono que significaba el Che Guevara, pero lo haces tuyo y reflexionas, y eso creo que te hace aguantar la cárcel, te hace soportar el contexto adverso. Y a mí me impactó mucho eso, porque aparte de reiterar ese modelo que te conocemos, que tienes de vida, que es el Che Guevara, resaltas valores como la honestidad, el entregar la vida a la lucha, el ser valientes, el ser humanos, el tratar a nuestros semejantes con amor. Creo que es algo que muchas veces se pierde en otro tipo de narrativas, no solo sobre el movimiento del 68, sino en general sobre la militancia política, y que tú lo rescatas muy bien en el libro, en las cartas, y que es algo que nosotros te admiramos y que de donde más hemos aprendido, porque la lucha no solo es de dientes para afuera, en lo público, sino tú como mujer nos has enseñado que es algo que se mantiene, se persevera, y no solo fue el 68, a la fecha, y reitero, eres un referente para el movimiento estudiantil actual, nos ayudaste y fuiste una guía para reconstruir ese comité de lucha que tú también encabezabas junto con la Tita, que sabes que ahora pues se ha multiplicado así como la plantita, en muchas compañeras y compañeros, y que en cada momento te recordamos, pero como algo actual. Incluso tú lo has visto, como las autoridades
los representantes de ese Estado autoritario que continúa viviendo en la universidad, no solo en la Facultad de Derecho, les incomoda tu presencia, porque tú dices las cosas como son, no tienes reparo, y esos actos de honestidad, esa posición tan clara, tan consecuente, es algo que para nosotros es invaluable. Y que tú comentas que justo cuando estás en la cárcel, en un momento dado reflexionas sobre el significado de la vida, esa nueva etapa que comenzó en la cárcel y que por lo tanto te marcó, y que ver al Che Guevara no solo es el mito, como la leyenda, la estatua, sino que te propone seguir su ejemplo, y yo creo que eso es algo que las nuevas generaciones tenemos que retomar porque se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, y creo que así como, digo, no creo que sea fuera de lugar, así como Gramsci, José Revueltas, que escribían en la cárcel y que dejaron grandes testimonios políticos, tu libro tiene un valor similar, porque el reflexionar dentro de la cárcel, en ese ambiente adverso, nos comparte una reflexión que para mí es una guía. Entonces, pues no solo tu historia de vida en el momento estudiantil y después en la cárcel no solo es nostalgia, memoria, sino tiene una consecuencias en plural actuales completamente vigentes, ¿no? Y que en la facultad, bueno, ha tenido un gran impacto, ¿no? Quisiera también platicarles aquí al público que hace unos meses, antes de celebrar los 50 años, editamos unas 2,000, 3,000 postales donde venía esta imagen que viene en el libro, donde la Nacha está encabezando el contingente de la facultad y lleva la bandera, y eso lo conocieron las nuevas generaciones y se volvió también un símbolo. También el hecho de recuperar el comité de lucha, hay compañeras, mujeres, que a la fecha encabezan los procesos actuales de organización. Hay una compañera que a mí me recordaba mucho a ti, porque en el último movimiento cuidaba también la puerta como tú, y yo le platicaba, ella también era responsable de finanzas. Tú sabes, por ejemplo, la compañera Miriam o Berna, otras compañeras, pues son quienes están dando actualmente la lucha, y pues obviamente eres un referente para ellas, ¿no? Creo que la Tita, que físicamente ya no está con nosotros, también está viva en todas ellas, y que me llamó también la atención una frase que tú dices, que los presos no solo están dentro de las cárceles, sino en ese mundo libre, entre comillas, ¿no? Las personas que están presas dentro de su conciencia, que pueden deambular por la calle, vagar, ir aparentemente a donde se les pega la gana, pero que en realidad no son libres, ¿no? Están presas en esa conciencia, y me gustó esa reflexión de la libertad, porque a veces se hace un fetiche, se mitifica el hecho de que nosotros pues no tenemos la fortuna o el infortunio de vivir la cárcel, pero creo que es quien logra salir, como es tu caso, de la cárcel con una convicción tan fuerte para toda la vida, es algo que hasta cierto punto, al menos para mí, es envidiable, ¿no? Y bueno, pues reiterar que yo también, ya como egresados, como colegas, creo que para las nuevas generaciones, pues te queremos que estés con nosotros muchísimos años más, porque a cada momento eres un factor de inspiración, y para las compañeras y compañeros de la Central de Estudiantes Universitarios y Universitarias, además de considerarte una compañera, te consideramos alguien que en momentos complicados, cuando estamos o estábamos en asambleas o en diálogos con las autoridades, de alguna manera siempre salen los anécdotas que también describes algunos en tu libro, como eso de que estuviste en el movimiento del 66 cuando se tiró al rector Ignacio Chávez. Ahí incluso de las primeras cartas, ¿no? te dicen, es que yo te veía en la bola, ¿no? Ya andabas pues agitando ahí a las compañeras y compañeros, y se veía como no solo a nivel subjetivo sino político te admiraban muchos compañeros y veían en ti una persona pues íntegra, como un referente, y por eso votaron por ti en la asamblea que se hizo en julio del 68. Entonces, para nosotros tú eres una dirigente, porque
lo demostraste en su momento, eso está documentado, y actualmente se nota quien se queda con esa congruencia de vida, con esa dignidad, y que nos sigue enseñando y que sigue siendo ese faro para las nuevas generaciones, y que sin duda en una facultad que era, porque ahora sí puedo hablar en pasado, era un bastión de la derecha, pues ha sido el referente para voltear la tortilla, como se diría por ahí, ¿no? Para que ahora nuevas compañeras sean un referente para las nuevas generaciones, y que tú estés siempre ahí como no como una sombra, sino como un ícono, sin mitificar, pero sí como un referente moral que siempre no vamos a perder de vista, y que pues ya sabes, es tu espacio allá y has podido entrar al Ius Semper, donde se dormía el Comité de Lucha con toda libertad, y nadie te puede negar poner un pie en tu facultad y en tu universidad, y creo que es responsabilidad de las nuevas generaciones garantizar esa continuidad, y que las nachas, las titas no se queden en hace 50 años, sino en los próximos 50 años van a seguir viviendo, no solo a nivel individual sino colectivo. Y pues muchísimas gracias por tu ejemplo, por invitarnos a estas presentaciones del libro, y sí les comento, creo que debemos de valorar esa referencia que se hace al Che Guevara. A mí me impactó porque creo que la consecuencia, la valía, la honestidad y pues toda la trayectoria de vida que uno se imagina al futuro como personas más jóvenes, pues creo que tú lo decidiste en la cárcel, y nosotros a diario lo tenemos que seguir decidiendo en esta prisión de asfalto que pues es todos los días en estas ciudades impregnadas de capitalismo, ¿no? Y de individualismo, que tú en la cárcel supiste superar, y que pues es un reto para nosotros continuar tu ejemplo, y que cuando tengamos tu edad nos inviten a foros, como nos decías, como ahora a ti, pero porque hemos hecho las cosas bien y hemos cumplido esa misión como la que te encargó Raúl Álvarez Garín, que también para nosotros es un gran ejemplo. Y que sí, obviamente las mujeres fueron invisibilizadas, pero creo que en las nuevas generaciones ha quedado claro, sobre todo en esta última conmemoración, que la Nacha y la Tita no solo son un referente en derechos, sino en toda la universidad, y que siguen significando muchas cosas para nosotros. Gracias, Nacha. ¿Dónde está Liliana? No sé dónde está Liliana, ya se fue de Radio Educación. No sé si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo de preguntas o de cosas por el estilo, porque ya nos extendimos un poco. Pero ¿ustedes qué opinan? Yo ya estoy ronca, discúlpenme, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Podemos hacer preguntas? ¿Queremos hacerlas? ¿Sí? Pues buenas noches a todos. Creo que no tengo palabras. Es la primera vez que se me hace un nudo en la garganta, porque siento que defraudé hoy a una personita que es mi hija de 8 años, está estudiando el 2º año de primaria. Yo soy originario de Texcoco. Tuve la gracia y fortuna, como ese día te dije, Nacha, el día que tuve la oportunidad de asistir a la Facultad de Derecho. Coincidimos en algo, el estar escuchando a cada uno de los jóvenes. La cárcel es muy cabrona, pero a la vez hay que tenerle respeto. Y me siento mal por mi hija, por mi hijo, porque les hablé mucho de ti, de tu persona. Comparto muchas cosas con ella, porque también yo soy un expreso político. Estuve preso por lo del caso Atenco.
Yo estuve 4 años, 2 meses en la cárcel, en Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y en Texcoco, de donde soy originario. Yo estuve apoyando a los floristas, mi esposa es florista, porque por eso se originó todo el problema. Y sí quisiera compartir, como te dije, todavía anoche que estábamos waxeando, quisiera yo compartir contigo algo que yo también, pues también me puse a escribir. Entonces, no sé si me lo permitan, voy a ser muy breve. Aquí, tranquilo, no te preocupes. Igual unas 2 o 3 preguntas más después, si es que están de acuerdo. Inicio estas líneas aclarando que si no he puesto al principio nombre o título a este testimonio, es porque considero que en quien se expresa a través de este papel, su nombre es lo que menos debe de importar. Es por ello que he decidido dejar el encabezado en limpio. Y lo he hecho con la intención de que quien me lea se detenga un momento, deje de hacer lo que está realizando para que reflexione un poquito sobre lo que voy a narrar en líneas más adelante, pues considero que nadie está exento de que algún día pueda conocerme tal cual, ya que la gente que me ha conocido se ha quedado muda al no poder decir una palabra de lo que siente con mi presencia. Simple y sencillamente me siente, me percibe, en una palabra entra en mi mundo. Y puedo afirmar rotundamente que solo algunos hombres han logrado vencerme con inteligencia, más que con fuerza física. Pues el hombre que se dice el más fuerte es en realidad el más cobarde. Soy un personaje mundialmente conocido. Podría decir que soy un clásico, pues se me considera un modelo para restablecer o restituir lo que alguna vez tuvo el ser humano, independientemente sea hombre o mujer, como lo son sus derechos, pero sobre todo sus valores, y no unos simples valores, pues estos tienen una característica muy importante, que son universales, como lo son la vida y la libertad. Es por ello, como dije al principio, que quien me lea realmente piense y reflexione que puede ayudar con su granito de arena para cambiar todo lo malo que se habla y se escribe de mí, pues soy la menos culpable. Así que invito a todo aquel que en estos precisos momentos tiene en sus manos este insignificante papel, que en verdad no eche en saco roto lo que a continuación va a leer. Deseo y quiero decir la verdad. No sé cómo iniciar. No sé cómo iniciar estas líneas, si presentarme con mi nombre o describiéndome físicamente. La humanidad me llama de diferentes maneras, pero considero que el nombre es lo que menos importa. Lo que importa es cómo hago sentir al ser humano, pues a mi lado sufre, llora, se angustia, se desespera. Lo hago pensar como nunca imaginó hacerlo en su corta existencia. Es más, nunca lo hizo ni cuando iba a la escuela, como tampoco lo ha hecho al momento de tomar una decisión importante en su vida. A veces me maldice por hechos que yo ni siquiera nada tuve que ver. Bajo mi techo han dormido gente muy importante, desde el mismo Jesucristo, quien es Dios, hasta el más insignificante de los seres humanos. Puedo observar y conocer en cada uno de mis huéspedes sus pensamientos, sus sentimientos, sus alegrías, sus penas. Sé que algunos podrán fingir conmigo, pero de algo estoy segura, que no me pueden engañar. Sé quién me habla con la verdad. También puedo afirmar sin temor a equivocarme, porque he convivido con gente de bien, que a veces por cumplir una misión, por luchar por un ideal o por una mala jugada de la vida, han caído en mis brazos. ¿Y todo por qué? Porque han querido un cambio en la vida de los demás, porque su pecado y su delito ha sido decir la verdad. Por ejemplo, yo conocí en persona a Jesucristo. Claro, lo tuve unas horas como mi huésped. Quise ayudarle, pero no pude, ya que mi misión es hacer sufrir al ser humano, indistintamente sea hombre o mujer, sin importarme su condición social, su raza, su religión, el color de su piel. Como Cristo he visto muchos. Es más, sabía lo que le esperaba una vez que saliera de mi techo.
Sabía que por decir una verdad como la de llamarse el Hijo de Dios ameritaba la muerte, y una muerte de cruz. ¿Te imaginas cuántos Cristos he visto? Debo decirte que algunos de mis huéspedes se han vuelto locos conmigo. Otros han llegado a matar porque se sienten mejores o superiores a otros de mis huéspedes. Otros me culpan de que pierden a su familia, sus bienes, su prestigio, su vida misma, cuando en realidad ellos son los mismos culpables. Pero también es muy cierto que otros de mis huéspedes aprovechan su tiempo cuando han estado a mi lado, pues a pesar de la enorme soledad que experimentan conmigo, los hace ser creativos, pues plasman sus pensamientos e inclusive sus sentimientos a través de la madera, de la pintura, de la escritura, lo cual les ha permitido darse la cuenta lo importantes que son como seres humanos. Sin duda alguna, bajo mi techo se vive y se experimenta las atrocidades que jamás te has imaginado, pues he tenido huéspedes que han satisfacido sus más bajos instintos con otros de mis huéspedes, causándoles traumas psicológicos que jamás hubieran pensado. La comida que les sirvo es una porquería, con decirte que un perro come mejor que ellos. Como no tengo dinero para mejorar mis instalaciones y aunque lo tenga, lo destino para otros fines. Otros huéspedes muy distinguidos se arrepienten, como no tienes idea, de haber entrado bajo mi techo, al grado de perderse por unos segundos de su realidad, pero tristemente reconocen que no pueden salir tan fácil de mi techo. Lo que sí te puedo afirmar, que son pocos los que en verdad logran salir de mi techo, pues lo que les he enseñado no creas que les ayuda mucho, porque no soy una escuela, ni una universidad, ni un hospital. El tiempo que dura la estancia de mis huéspedes bajo mi techo es variable, pues algunos han estado tan solo unas horas, otros algunos días, otros meses, algunos otros años, y otros estarán conmigo de por vida. Por último, como te decía al principio, quisiera ayudar a mis huéspedes, pero mi función para lo que fui creada no me lo permite. Pero de algo estoy plenamente convencida, que el valor más sublime, hermoso y mágico que pueden tener mis huéspedes es la libertad. Atentamente, la cárcel. Gracias, Nacha. ¿Alguien más? Bueno, tenemos todavía muchas participaciones. A ver. Muchas gracias. Para no interrumpir esto, yo quisiera comentar algo muy interesante que hemos aprendido con nuestros compañeros y con esta institución. Quisiera empezar con una conclusión así muy rápida. Todos somos de todo. Esta conclusión es por escuchar esta estación, sobre todo algunos programas de sexualidad, y Nacha ha escrito tratados de sexualidad. Quiero recordar uno muy interesante. Ingresa a la cárcel una mujer joven, bella, claramente heterosexual, se horroriza de las carceleras, estas mujeres rudas, pasa el tiempo y con el sentir humano se enamora de una de ellas. Esto es lo que me ha permitido decir eso. Todos somos de todo. Muchas gracias, Nacha. Bueno, algunos somos limitados, ¿no? Eso sí. Perdón. Sí, buenas noches. Sí, tengo el privilegio de conocer a la Nacha y nada más quisiera que ella les pudiera comentar en qué forma sigue la lucha, Nacha, con los propios compas del 68 y su machismo al respecto, que no han sabido darle su lugar a las lideresas de aquel momento, y cómo siguen pensando en demandas de cierto tipo hacia los que en su momento los convocaron hacia la lucha y por los derechos humanos. A ver si les puedes comentar un poco por qué sigue esa llama encendida.
Bueno, aquí hay compañeros del 68 del comité que no me dejarán mentir. En ese entonces se hablaba de los hombres del 68 y el 68 en el momento de la vivencia y después se fue escrito por hombres. Y yo les he peleado siempre y les he dicho a ellos que no se acordaban que había mujeres presas en la cárcel. Si ustedes leen los periódicos, la memoria, lo que sea, posterior al 68, no se hablaba de las mujeres. Tuvimos que salir y poder hablar nosotros y poder reseñar que también había presas y que también sufrimos lo mismo que ellos sufrían, no más, porque la prisión de las mujeres, para mi punto de vista, fue más dura que la de los hombres, porque tenían otras condiciones de vida por el número, la cantidad. Nosotros éramos pocas, pero aún así dimos la batalla. Y aquí quiero reconocer a las mujeres guerrilleras. Cuando nosotros llegamos a la prisión, había mujeres guerrilleras y gracias a ellas fue que no nos fue tan peor, porque Tita imponía por su físico, por la fortaleza. Pero cuando entramos a la prisión, lo primero que yo veo son como hombres, y lo comentaba hace rato. Les decían las marimachos, que en ese entonces, en ese tiempo, el contexto de ese tiempo se entendía, que ahora ya no se entiende. Y que cuando yo, invitada por Amnistía, fui a Alemania y lo manejé, se me quedaban viendo las feministas de allá como diciendo, ¿qué onda, no? ¿De qué hablas? Pero yo tenía 23 años, venía de provincia, no estaba politizada todavía como la gente piensa, que yo ya había estado politizada. Entonces sí fue difícil, y sí es cierto, hay machos todavía y fuertes dentro del Comité 68, no nada más en el comité, yo pienso que en todo México los hay, y no nos hagamos de las vistas gordas, ni nos hagamos los santos, ni nada. Machos ha habido siempre, nachas también. Acaban de decir de las nachas, pero así yo lo digo en otro sentido, no en el sentido de las nalgas, lo digo como las nachas que vamos peleando, que vamos luchando y que vamos ganando terreno, y que a 50 años todavía tenemos que seguir peleando para que esos machos ya en un momento dado vayan rectificando, y a la distancia de 50 años lo reconocen. No fue fácil, fue muy difícil, pero hemos logrado bastante terreno, y creo que algunas mujeres aquí no me dejarán mentir. No es fácil, no es fácil. Yo estuve casada 9 años y con un guerrillero que conocí en Lecumberri, y después de 9 años dije hasta aquí, porque me di cuenta que no nada más era guerrillero, sino era un macho puro, y que aguantar no es fácil. Yo no soy de las nachas que aguantan, y me separé. No sé si contesto bien tu pregunta, pero el machismo sí existe, ha existido siempre, y creo que a los compañeros les ha tocado darse cuenta de que las mujeres luchamos a la par que ellos o más, y que no fue fácil, ¿no? No sé si contesto tu pregunta. ¿Cómo sigue la lucha del Comité 68? Si ya puedes hablar de la última demanda. Bueno, yo pensé que nada más del machismo. No, el Comité 68 sigue luchando. Aquí hay otros compañeros, no sé si ya se fueron, pero sigue luchando porque nos ha costado mucho trabajo. A la desaparición física de Raúl, perdimos también el edificio, es la realidad, no lo tenemos más, y andamos en salto en mata, de lugar en lugar, pidiendo permiso y todo, pero nos seguimos reuniendo,
y seguimos luchando. ¿Por qué? Porque el comité a veces desconoce a la gente que logró que Luis Echeverría Álvarez estuviera preso en su casa 2 años. Eso casi nadie lo dice, pero es un mérito, es un gran logro, y eso lo debemos en gran parte. La gente no le gusta que digan que hay líderes en el centro. No hay líderes, pero el líder máximo, moral, emocional, porque gracias a él se ha logrado el Comité 68, es Raúl Álvarez Garín. Y yo estoy por él ahí. Y tenemos una demanda de amparo y nada de borrón y cuenta nueva. Seguimos luchando y en el 50 aniversario nos prometimos que vamos a seguir, no sé cuántos años iba yo más, pero estamos demandando que se castigue a los responsables físicos que viven todavía, como son los militares de 2º grado o primer grado, como le llaman, que no se les ha castigado para nada y que ellos estuvieron el 2 de octubre, el 10 de junio y la Guerra Sucia. Seguimos con esa lucha. Nos ha costado trabajo, porque te digo, ni lugar tenemos, pero lo estamos buscando. Y si ustedes ven YouTube y si ustedes se dan cuenta, el 2 de octubre yo estuve con Andrés Manuel y dijeron, ya vimos la palanca que tienes. No, yo le estaba mentando a la mamá. ¿Por qué? Porque no es justo que un 2 de octubre, que nosotros siempre hacemos una ofrenda a nuestros compañeros caídos, porque yo los vi caer. Hay gente que dice que no hubo muertos, pero yo los vi caer. Ese día yo le dije, ¿cómo se atreven a tomar esta fecha que es simbólica para nosotros y que además vimos aquí a nuestros compañeros caer? ¿Cómo se atreven a poner vallas como si fuéramos a un concierto de Luis Miguel o un fulano de esos? Vallas, yo nunca había visto eso y aquí no me dejarán mentir. Compañeras y yo fuimos y derribamos las vallas y nos quisieron casi medio volver a meter a la cárcel, pero ya no era fácil. Entonces, dense cuenta que no es fácil, la lucha no es nada fácil y hemos estado imponiendo, la verdad, imponiéndonos como podemos y con lo que tenemos. Y por cierto, los invitamos para el 10 de junio porque es otra fecha que tampoco se olvida. Ha habido más muertos, después muchísimos en 50 años, pero nosotros peleamos por el 2 de octubre, el 10 de junio y la Guerra Sucia. Y aquí cuento con la presencia de unos grandes luchadores, como son mi compañero el Guaymas Cartagena, su gran compañera Marta Rivero, luchadores de toda la vida. Y así como ellos, muchos, pero el 2 de octubre no se olvida, el 10 de junio tampoco, ni la Guerra Sucia, y el comité espero que siga vivo durante muchísimos años, con y sin mi presencia física, porque nos estamos yendo, somos una generación que se está yendo, y ni modo, así nos toca, pero nuestro ejemplo creo que pueda cundir en todos estos jóvenes que nos apoyan. Si no fuera por todos los jóvenes que nos apoyan actualmente, como los hijos de esta pareja, como los compañeros, el comité ya hubiera desaparecido. Pero con la sangre joven, con nosotros los que podemos todavía continuar, yo pienso que hay comité 68 para rato. Es lo que puedo decirles. Gobierno de México.